Pilar Gómez, con Arcadio Espada, con Víctor Lapuente, con Rubén Amón. Analizamos enseguida las cuestiones de esta mañana. Enseguida comentamos lo de Puigdemont y el Tribunal de Estado alemán, que es la noticia más relevante de estas últimas horas. Aunque también venimos contando estos últimos días el asunto del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos y lo que se va publicando, lo que va publicando el Confidencial, lo que publica el diario.es sobre lo que ocurrió realmente el 21 de marzo de este año, cuando el diario.es publica su primera información sobre este asunto. Y en la Universidad Rey Juan Carlos, hoy dice el Confidencial que el rector de la universidad, Ramos, que comparece esta tarde en rueda de prensa, pues decide que hay que buscar los papeles que acrediten que Cristina Cifuentes sí hizo el examen de final de máster. Y entre las personas que están directamente afectadas por este asunto está Enrique Álvarez Conde, que es el director del máster de la Universidad Rey Juan Carlos que cursó la señora Cifuentes y que tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Profesor Rodríguez Conde, buenos días. Álvarez Conde, perdón. Buenos días, don Álvarez Carlos. Conde, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, sorprendido por la noticia. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La última que me acaban de mandar ustedes y que me confirman que está en mi correo, que curiosamente no he podido abrir. ¿Pero a qué noticia se refiere? Perdóneme, Enrique. A que se suspende la comparecencia. Ante la Comisión esta de Investigación Interna de la Universidad. No es de investigación, sino que es de información reservada, pero parece que reservada es poco. Ajá. Bien, entonces no va a producirse esa comparecencia en la investigación Pues yo la reservada. Estaba preparando y claro, si la suspenden no puedo ir a la comparecencia. Ajá, ya. Bueno. Dígame, muy brevemente porque me están bombardeando por teléfono sus compañeros. No, si yo quiero que usted nos cuente el día 21 de marzo por la mañana. Es muy largo, don Carlos. Ya, pero ¿qué sucedió? ¿A usted el rector le dice busquemos los papeles que acreditan que Cristina Cifuentes A mí el rector me compele, en primer lugar, a ir a la comparecencia. Lo puedo probar, lo tenía preparado, documental o testimonialmente. Me compele a ir a la conferencia de prensa a las 12 de la mañana, que yo estaba tomando un café con una persona, que me ponga guapo, que voy a salir en la tele. Yo no sabía qué hacer, pero como tengo un carácter institucional, pues creo que debería ir con el rector. Me cambio, me ducho, me visto y me voy a Móstoles. Llego allí a la 1:05. Porque me decían que la comparecencia era para la 1. Luego resultó que era para la 1:30. Y a partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas, que las tengo perfectamente identificadas, y el rector me pregunta si hay trabajo. Y digo, yo no lo tengo y creo que la normativa exige que a los 2 años se destruyan todos. No tengo ni ese ni ninguno. ¿Hay algún documento? Y digo, si se ha destruido todo, se ha destruido todo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente. Y en ese sentido, yo reconozco mi culpa que le hice caso. Yo no tengo ninguna responsabilidad legal porque no hay mi firma en ningún sitio, pero le hice caso por mi carácter institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector, creo recordar, por la tarde, porque era metafísicamente imposible. Y se le envió al rector y a su director de gabinete de prensa por un Gmail. Me dijo que la enviara desde un Gmail, también lo puedo probar. Y yo le envié el acta a la alumna Cifuentes, que le pregunten a ella o al rector cómo la conoció, y resulta raro que una alumna conozca un acta de su examen sin solicitarlo ella en tiempo y forma. ¿Quién realizó materialmente el acta? El acta, como usted dice, de reconstrucción de lo que supuestamente... Yo creo que debe estar recalcar de reconstrucción. Yo, como estaba en la oficina, en el despacho, del rector, pues me puse en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal, con las tres. Con las tres. En primer lugar, con la profesora Alicia López de los Mazos. Y entendí, no sé si con acierto o con error mío, yo mis errores y mis aciertos, sobre todo los primeros que son más, los asumo autocríticamente, que había una decisión del rector de proceder a eso.
y la reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la que figuraba como secretaria, que me parecía lo lógico. Y ella pidió la autorización de las otras dos. Es lo que le puedo decir y que recuerdo ahora mismo, compréndalo. Es decir, quien escribe el nombre de la alumna, los datos de la alumna, el correo electrónico y hace las firmas es la profesora Cecilia Rosado. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que procedió a la reconstrucción porque entendí que había una decisión del rector. Sí, es que me están llamando, perdone. No, pero proceder a la reconstrucción del acta entiendo que es rellenar el documento. El formulario. ¿Incluidas las firmas? No lo sé, eso se lo deben usted preguntar a mi discípula, que tiene pruebas testificales, creo recordar, pero ya lo debe decir, de la autorización de las otras dos personas, documentalmente demostrable en ese sentido. ¿Cómo sabía usted, Enrique, que estas tres profesoras fueron las que integraron el tribunal que examinó a Cristina Cifuentes? Pues porque el tribunal lo propuse yo como director del máster, que nada tiene que ver con el instituto. El máster es de la Universidad Rey Juan Carlos, no del instituto, que legalmente no puede hacerlos. ¿Y usted tiene algún documento que pruebe que aquel tribunal existió en aquella fecha? Pues supongo que sí, no lo sé, no se lo puedo decir ahora porque todo se destruyó. Todo, lo de la alumna afectada y lo de todos los alumnos, tuvieran o no relevancia política. El Confidencial ha publicado que el tribunal en cuestión, estas tres profesoras nunca integraron un tribunal de evaluación del máster el 2 de julio del año 2012. Es una opinión del Confidencial que yo respeto en el ejercicio de su libertad de expresión. La profesora que supuestamente presidía ese tribunal contó ayer, según las informaciones que tenemos, que ella no presidió ese tribunal el 2 de julio de 2012. Yo también respeto su decisión, es discípula mía y lo sigue siendo, y mis discípulos, además de serlo, tienen criterio suficiente para que como personas adultas adopten las decisiones que estimen convenientes. O sea, usted sostiene... Yo sostengo lo siguiente, yo no estaba en el tribunal, porque un director de máster no tiene que ir, además yo estaba, ellas no, yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. Consecuencia, yo me tengo que fiar de mis discípulas y que lo hicieron. Pero usted sí sostiene que el tribunal existió y que Cristina Cifuentes el 2 de julio del 2012 se presentó al examen en el campus de Vicálvaro. Yo sostengo que el tribunal existió y yo no sé si Cristina Cifuentes se presentó. Si ella lo dice, tendrá constancia de eso porque yo no estaba físicamente presente. Pero me imagino que si alguien dice toma esas decisiones es que tiene cualquiera, las pruebas contundentes al efecto. El Confidencial ha publicado también, le afecta también a usted directamente esta información. Si es que no la he leído, solo he leído la noticia suya, perdone. Yo le cuento, no se preocupe, Enrique. Cuenta el Confidencial que usted intentó que las tres profesoras pactaran una misma versión sobre el día del examen y que incluso llegaron a escoger ustedes la fecha del 2 de julio porque era la que más encajaba con sus respectivas agendas para poder argumentar que se produjo esa reunión del tribunal y que incluso intentaron ponerse de acuerdo para contar cómo iba vestida Cristina Cifuentes ese día. Vamos a ver, algunas me permite usted que no le conteste, ¿no? La última que me acaba de decir es una aberración. Perdone, la segunda, que es a la que quiero contestar, ¿me la puede volver a repetir? Si usted ha intentado que las tres profesoras y usted mismo se pusieran de acuerdo para dar una misma versión... No, la siguiente, perdona, también le responderé a la primera. Esta era la primera, la segunda era si han tratado de pactar, por ejemplo, el color del que iba vestida Cristina Cifuentes. No, le he dicho que eso es una aberración y desde luego, perdone, me acabo de acordar, lo del día. El día 2 de julio sí. Estaba fijado con mucha antelación de la celebración. Y creo que la presidenta de la comunidad ha dicho que lo tenía en su agenda acreditado. Lo tiene que demostrar ella, supongo. Y el día ese estaba pactado anteriormente. Estaba fijado anteriormente, perdón. Usted, aunque no... ¿Por qué? Porque como director de cualquier tribunal se pone de acuerdo con cualquier alumno
para cuándo es el día que a él mejor le viene en un máster de 15 o 20 alumnos. Porque hay muchos que trabajan de 9 a 9, etcétera, etcétera. Dígame. Usted me ha dicho, Enrique, que no conserva el trabajo de fin de máster de Cristina Vamos a Cifuentes ver, porque no conserva ninguno porque se destruyen todos a los 2 años. Sí, yo lo he dicho, lo sostengo y está en la normativa interna de la propia universidad. Usted sí llegó a ver ese trabajo porque usted fue el director yo lo corregí, por supuesto. Uh-huh. Y en varias ocasiones. Era muy largo el trabajo, ¿recuerda algo de él? Pues mira, me recuerdo lo que recuerdo muy largo, pues yo calculo que unos 50 o 60 folios, calculo, ¿eh? Yo la versión definitiva del trabajo no la vi porque lo fui corrigiendo, creo que en 2 o 3 ocasiones, creo recordar ahora, pues a lo largo de las semanas o meses anteriores. En contacto con la alumna, con Cristina Cifuentes, ¿hablaban del trabajo usted y ella? Yo con la alumna no he hablado nunca, yo solo la he visto una vez en mi vida y hay constancia documental, de hecho, con tan solo ver el registro de la delegación del gobierno. Creo que fue un día de enero o febrero, es decir, ya estaba ella matriculada y hay un registro de las personas que se reunieron con ella. Ahí hablamos de su posible trabajo de investigación, concertamos ahí el tema y nada más. Y luego las otras correcciones las he hecho en los textos que me iba enviando, no por correo electrónico, sino a través de otro medio que no recuerdo ahora, y así se hizo. Pero nunca con su presencia física. La rueda de prensa que ofrecieron el rector, usted y el profesor el día 21 de marzo, ustedes afirmaron que no se había producido ninguna irregularidad en el expediente académico de Cristina Cifuentes. Yo entendía que desde mi punto de vista, que es el del que debo de hablar, las demás personas que hablen desde el suyo, no entendían ninguna irregularidad en el sentido de irregularidad ilegal. Yo no matriculo a la alumna y yo no tengo constancia de la nota de no presentado y yo no autoricé ni por escrito, como hizo el otro profesor adecuadamente, porque nadie de los servicios administrativos me comunicó por escrito, ni verbalmente, ni telefónicamente, que existía esa situación. Es decir, no tengo nada que ver con el cambio de la nota. Pero sí con la elaboración de lo que usted llama la reconstrucción de un acta, que en realidad es fabricar un acta que no existía. No, yo creo que no. El acta existía, debe estar en los servicios administrativos de la universidad, porque todos en aquella época, si usted, se enviaban por correo interno, todos, no había servicio informático en aquel momento, y la reconstrucción, se lo digo, perdone, en términos jurídicos, que no es falsificación de ningún documento. Siempre que exista el documento original. Evidente, el documento original yo no lo tengo y pregunte usted a los servicios administrativos de la universidad si tienen ese documento, si tienen el de los demás alumnos que cursaron el máster. Yo no puedo darle y eso no es mi responsabilidad ni ninguna irregularidad por mi parte. Pero hay una cosa que no alcanzo a entender, Enrique, y usted me va a entender. Usted me dice que existió ese tribunal y que existió ese examen y que existió esa acta. Yo digo que... Pero que esa acta, el 21 de marzo, como al parecer no pueden ustedes acceder a ella, fabrican o reconstruyen, dice usted, fabrican una de nuevo cuño, digamos. O sea, No, vamos a ver. En relación con el tribunal, creo que ya le he respondido. Pregunte usted a los que asistieron a la sesión de ese tribunal. Pues es que la presidenta ya ha dicho que ya no presidió ese tribunal. Pues ella es la que tiene que probarlo, quiero decirle. Yo tengo documentos yo no tengo ningún documento de que existiera salvo la prueba testifical de las otras personas que yo no lo puedo decir. Parece lógico está ahí, ¿no? Pero lo que no parece lógico es que si la profesora López de los Mozos presidió ese tribunal, diga que no lo presidió. ¿Qué problema hay? Si realmente lo hizo. En ese sentido estoy de acuerdo absolutamente con usted. Yo no sé la declaración que ha hecho mi discípula Alicia López de los Mozos, no tengo conciencia de ello y en consecuencia no le puedo responder. Se lo deben de preguntar ustedes a ella.
Y volviendo a lo que le planteaba, ¿el acta tiene que existir entonces en el registro administrativo de la tiene que universidad? existir, exacto, ¿Y cómo es en los que servicios administrativos. el 21 de marzo se le hace llegar, usted me dice, no sabemos cómo, es verdad, se le hace llegar a la alumna Cifuentes el acta reconstruida? Yo lo digo porque la alumna Cifuentes presentó, creo recordar ante la prensa, el Sí, sí. acta. Pero estamos a 6 de abril y el acta original, que según usted tiene que existir en la universidad, no la ha presentado nadie. Pues pregúntele usted a los responsables de los servicios administrativos de la universidad. Y si si el acta original no aparece por ningún sitio, ¿no le parece razonable que pensemos que es que nunca existió? Lo que ustedes piensen me parece desde todos los puntos de vista razonable. Y puede ser el estado de la opinión pública en el momento actual. Yo pensaba en la comparecencia de hoy aportar las pruebas, algunas de las cuales, que hay otras muchas más, le estoy comunicando, pero parece que no me dejan hablar. Y le digo, no tengo ningún inconveniente en que esta verdad mía, que le estoy diciendo yo, sí, que puede tener errores, se convierta en verdad judicial. Pero cuando me dice usted las pruebas, ¿cuáles son, Enrique? ¿De qué tema? Me dice que usted tenía intención de aportar hoy en la investigación interna de la universidad. Pero con la pregunta, perdone, don Carlos. Las pruebas que demuestran exactamente que... que demuestran todo lo del proceso. Usted me está hablando de un caso puntual en concreto. Ajá. Y le he dicho, porque hay muchas más cosas, y le he dicho lo que yo tengo. Y le he dicho, unas veces son pruebas testificales, otras documentales y otras indiciarias, fehacientes, que lógicamente se pueden sustanciar ante los tribunales. En la rueda de prensa recuerdo que usted también decía en los años, no sé cuántos años dijo, pero los que lleve usted en la docencia, en los años que llevo yo en la universidad, jamás he cometido ninguna irregularidad. No, yo no he dicho eso, yo he dicho, como han sido unos días fuertes de presiones, para todos, ¿eh? Y yo no he dicho jamás. Yo supongo que en tantos años alguna irregularidad debida a un error mío sin trascendencia jurídica he tenido que cometer, como todos los profesionales hemos cometido esos errores. Y si los he cometido y me los dicen, yo soy el primero que se hace la autocrítica correspondiente. ¿Pero alguna vez en toda su carrera ha encargado usted la reconstrucción de un acta de examen? Por supuesto que no. Porque nunca en mi carrera he tenido el requerimiento de la autoridad universitaria competente para hacerlo. Cuando el rector le pide los documentos, ¿a usted le consta si el rector había hablado previamente con Cristina Cifuentes? Por supuesto que no. ¿Que no le consta? No le consta. ¿El rector no le dice si ha tenido algún contacto con la alumna o no? No. Es más, cuando yo me entero del asunto, que está ya un martes, creo recordar, yo estaba, y se podía probar documentalmente, en un congreso científico en la Universidad de Salamanca, y me comunican esa noticia por teléfono, no sé cómo se llama, el vicerrector competente de la materia. Y a mí me causa mi extrañeza, y esa misma noche regreso a Madrid interrumpiendo mi actividad en el congreso científico, a la cual creo que vuelvo el jueves de esa misma semana. Si cometo algún error, perdone, pero es un error involuntario. De datos, sí, no sí. De responsabilidad. Creo que acaba de cortarse la comunicación. Bueno, se nos ha cortado la línea. En todo caso, yo creo que lo fundamental, ya lo ha dicho el profesor Álvarez Conde, director del máster que cursó la señora Cifuentes. Impresiones vuestras de lo que acabáis de escuchar. Esta es la versión que el profesor iba a dar hoy en la comparecencia en la propia universidad y la versión que dará ante el fiscal, porque imagino que va a ser citado a declarar también de manera inmediata. Él lo llama reconstrucción de un acta, que sostiene que tiene que existir, el acta de ese examen en el registro de la universidad. A día de hoy nadie la ha presentado ni la ha visto, lo cual confirma en efecto que entonces el papel que presentó Cristina Cifuentes, porque se lo había hecho llegar, esto es lo que dijo ella, se lo había hecho llegar la Universidad Rey Juan Carlos, ese papel no es un acta real y está fabricada el mismo 21 de marzo por la mañana, como venía contando el Confidencial en estos últimos días. Pilar, ¿alguna consideración? Pilar, Víctor, Arcadi, Rubén. Creo que al final
están buscándose quiénes son los culpables entre el rector, entre la propia Cristina Cifuentes. Ahora hemos visto el director del máster. Ayer lo veíamos con una de las profesoras que había firmado. Y al final lo que ocurre es que vamos conociendo la historia, parece que ya por fin real, porque todo apunta a que Cristina Cifuentes no habría realizado ese máster, porque no hay ninguna prueba ahora de que lo hubiera realizado. Lo que tenemos por ahora son pruebas de que apuntan a que no lo ha hecho. Y al final de la rueda de prensa que veíamos hace una semana, con las acusaciones de unos a otros para intentar ocultar o no decir toda la verdad de lo que ocurrió y construir un nuevo relato, pues al final ese nuevo relato ha destapado todas las mentiras desde que el caso se ha judicializado o ante el temor a las consecuencias judiciales. Yo creo que ayer fue determinante pensar para la persona que ha dicho que no era su firma, que puede tener una responsabilidad y que se ha podido hacer una responsabilidad judicial y que puede haber un presunto delito. A partir de aquí yo creo que ha dicho sálvase quien pueda. Este señor ha entrado aquí y tiene muchísimas lagunas en toda su historia, pero está claro que él quiere salvarse a él. Da a entender que la señora esta ahora nos está diciendo que no formaba parte del tribunal, pero que tendría que estar así. La señora Cifuentes creo que tiene que darnos hoy también una explicación, porque se ha acreditado ya por 2 personas que ese documento que se nos mostró como prueba de que había hecho el máster es un documento fabricado ese mismo día. Y a partir de aquí creo que hoy se complican mucho más las cosas y no sé cómo va a llegar Rajoy al sábado con Cristina Cifuentes. Tengo muchas dudas ya. Pues estamos a viernes por la mañana, o sea que lo que tenga que pasar hoy. Rajoy llega a la convención mañana y interviene mañana. Yo ayer pensaba que en el Partido Popular la idea era aguantar a que Ciudadanos se retratase, aguantar a que Ciudadanos fuese capaz de hacer una moción con el PSOE o con Podemos. Ahora no sé si estamos en esa pantalla, porque no sé si Rajoy será capaz de poner en juego Madrid. Y tú hiciste hace unos días una comparación con el presidente de Murcia y yo me voy a atrever a decir que esto huele cada día más a Murcia. Que gritó mucho en el entorno de la presidenta. Sí. No, pero lo insólito, Pilar, es que se expusiera tanto el propio Rajoy, ¿no? Cuando dijo que esto se trataba, lo dijo en Argel. Es un clásico, acuérdate. Vamos a repasar Murcia todo. Ayer lo comentaba yo con un compañero y es precisamente eso. Dices, ¿cómo se expone? Bueno. Tan cerca de tener que... Quiero decir que no desmerezco la importancia de Murcia en los planes del Partido Popular, pero la importancia de Madrid es descomunal. Y lo es porque es su centro de poder absoluto, es el eje gravitatorio de la política donde gobiernan, y perder Madrid significa una brecha muy superior a la que significa Murcia. Porque además en Murcia era un cambio de candidato, un cambio de presidente para continuar con los mismos números. Por eso creo que ahora puede haber un cambio de candidato. Porque hasta ahora no han valorado perder Madrid. Ellos hasta este momento han pensado que Ciudadanos jamás iba a apoyar esa moción. Hoy Ciudadanos, acuérdate, Aguado aquí, y Rivera dijeron, hay que oír la versión de la universidad. La versión de la universidad es espeluznante. Es decir, la versión de la universidad... Cada vez más. Sí. Claro, es un relato insostenible. ¿Cómo Rivera hoy dice que no apoya esa moción? Si ayer Aguado, en 2 entrevistas con las que yo participé, su argumento era, hay que escuchar a las profesoras, hemos escuchado a una profesora. Hay que escuchar al director del máster, hemos escuchado al director del máster. Y todos que nos vienen a contar, que es que a mí me parece gravísimo que un día tú puedas fabricar un acta. Entonces, creo, no lo sé, que en el PP hoy está empezando a resonar la idea de que si Ciudadanos realmente tiene que ir a esa moción, se quedan sin Madrid, como tú dices, y sin Madrid no se pueden quedar. Cristina Cifuentes comparece mañana a las 4 en esta convención. Forma parte de uno de estos seminarios autocomplacientes que describen toda la convención misma. De hecho va hoy ella. Que no puede ser más extemporánea e inoportuna de cuanto podría concebirse. Empieza hoy y se prolonga hasta el domingo por la mañana, que es cuando Rajoy clausura con un discurso que nunca ha sido tan delicado, precisamente porque le sorprende con la crisis de Cifuentes y con el varapalo de Alemania de los jueces que discuten el delito de rebelión, ¿no? A mí me parece que es el peor contexto en que el Partido Popular puede celebrar su catarsis. Víctor. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? En todo caso, también hay que pensar que la filosofía marianista consiste en que cuanto más se aceleran las cosas, más importante es esperar y no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, la convención del PP es cierto que el PP está tocado, pero Ciudadanos de momento está desconcertado. Está entre la espada de una alianza de la alianza actual con Cifuentes en la Comunidad Autónoma de Madrid y la pared de un posible
acuerdo, de una posible fotografía junto a Podemos. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Aunque, como bien apuntabais, la versión de la universidad cada vez resulta, bueno, es espeluznante. Yo, por quedarme por algunas de las cosas que ha comentado el señor Álvarez Conde, me quedaría un poco con el lenguaje utilizado, ¿no? Esto de reconstruir un documento creo que será un eufemismo que pasará al diccionario universal de la infamia. Por consejo del abogado, Víctor. Sí, claro. Sí, me parece llamativo, pero si no tienes ninguna prueba, ni la más mínima prueba de la existencia de ese documento, no puedes presentar la más mínima prueba, esto, bueno, suena o es posible, ¿no? Y desde luego la propia dirección de la universidad lo entiende así, es posible que indicios de una falsificación en acta universitaria, que es un delito castigado con una pena de prisión de 3 a 6 años, ¿no? Yo creo que a primera instancia parecía que había una confabulación, una conspiración muy bien organizada dentro de la universidad, y ahora se está viendo que en realidad era una chapuza, ¿no? Porque se trata de un acto, en el caso de que sea así, que se confirme de que ha sido un acto, una falsificación, un conchabeo, pues han intervenido muchas personas y obviamente pueden guardar silencio mientras los beneficios de mostrarse leales al partido sean mayores, o mostrarse leales al poder sean mayores que los costes de la responsabilidad individual, y ahora estos costes empiezan a hacerse evidentes, ¿no? Si la Fiscalía y los tribunales empiezan a activar la maquinaria en este caso. Por tanto, yo veo que es una situación desde luego muy diferente a la que esperábamos hace unas semanas, y cuando parecía que esto iba a ser simplemente una anécdota, pues al final puede ser una tormenta perfecta, como comentabais. Sí. Yo espero que la Fiscalía intervenga inmediatamente después de la conversación absolutamente espeluznante, justamente, que has tenido, Carlos, con Enrique Álvarez, ¿no? Me parece que, en fin, este señor ha admitido la existencia de un delito y estaría, en fin, es de lo más oportuno que la Fiscalía intervenga. En cualquier caso, de esa relativa anécdota se puede sacar la categoría, ¿no? Y es en manos de qué personas están algunos departamentos universitarios españoles, y hasta qué punto una de las grandes corrupciones españolas está en sus universidades, ¿no? En respecto a la señora Cifuentes, me parece que tiene especialmente un añadido importante a su grave momento político, ¿no? Que es la señora Cifuentes dijo el otro día que ella había defendido durante 10 o 15 minutos su trabajo, su tesis final en el máster, ¿no? Cosa que ha sido negada por la profesora. Bueno, no estaría mal que eso se solventara de alguna manera, y la única manera para mí en que eso se puede solventar es que la señora Cifuentes reconozca lo que está sucediendo, reconozca la realidad y se vaya. Y se vaya, porque contra lo que dijo ayer Albert Rivera, efectivamente los presidentes o los políticos se pueden ir y pueden abandonar sus responsabilidades por informaciones de prensa. Evidentemente que es así, y evidentemente que deben hacerlo, porque una cosa es que la prensa construya relatos o verdades en marcha, que no están probadas y que hay infinidad de ellas y que no tienen ninguna solvencia ni ninguna verosimilitud cuando se analizan, y otra cosa es esta categoría, esta sucesión absoluta de hechos que la prensa está describiendo, con la participación además clara, atónita, absolutamente atónita de algunos implicados, como este tal Enrique Álvarez, en esta conversación que acabas de tener con él. Yo no sé, Pilar, si Ciudadanos va a entrar en el juego de apoyar otro candidato. Creo que la crisis política es tan grande que, aunque Ciudadanos no se le pase por la cabeza en un principio, no se le pasara pactar con Podemos y Partido Socialista un cambio no de partido, sino de gobierno, y colocar a Gabilondo al frente de la Comunidad de Madrid, esa opción que parecía tan remota, a mí no me parece tan remota ahora. Y el escarmiento que se le puede dar al Partido Popular respecto a la ambigüedad de Ciudadanos, yo creo que contradicen que el Partido Popular pueda salvar Madrid. A mí me parece remota, sí.
Me parece remoto que Ángel Gabilondo sea el beneficiado inmediato de esta crisis. Creo que el Partido Popular va a optar por relevar a la señora Cifuentes antes que perder Madrid, por supuesto. Pues que vaya calentando Ángel Garrido. A lo largo del día vamos a ir viendo qué da de sí esta explicación, declaración, versión que ha dado el profesor Enrique Álvarez Conde, director del máster de la Rey Juan Carlos que hizo Cristina Cifuentes, sobre el papel en cuestión, el acta, que queda confirmado por tanto que es un acta falsa, aunque el profesor lo llame reconstruir el documento original, que por otra parte nadie ha sido capaz de presentar. Reconstruir, insisto, yo entiendo que esto es una cuestión del abogado, que le habrá dicho reconstruir tiene menos consecuencias judiciales o legales que falsificar, pero a esto se le llama inventarse un acta que nunca, que desde luego en ese momento nadie tenía capacidad de presentar como tal. En un ejercicio de memoria, por otra parte, admirable, ¿no? Pues el 21 de marzo te dicen hay que hacer el acta de un examen que se produjo en julio del año 2012 y tienes en la cabeza quiénes eran las profesoras y dónde se hizo y todo lo demás. Bueno, a lo largo del día recordad que hay a la 1 de la tarde una comparecencia ante la prensa del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que es quien, según la versión que hemos escuchado ahora del director del máster, le dice que hay que encontrar esa acta para avalar la posición de Cristina Cifuentes. El rector dijo en su comparecencia el 21 de marzo que él había hablado con las integrantes del tribunal, el rector, para que le confirmaran que efectivamente ese examen se produjo. La presidenta del tribunal lo que ha dicho ayer es que no presidió jamás ese tribunal y que no hubo ese examen no se produjo en esa fecha ni en ninguna otra. Digo, a ver qué más va dando de sí esta historia. Pero os tengo que preguntar por la otra cuestión, que seguramente es la más trascendental que tenemos hoy encima de la mesa, es verdad, y la que más consecuencias tiene y a más largo plazo para el asunto que venimos arrastrando desde los últimos meses, que es proceso independentista en Cataluña, la embestida, la arremetida del gobierno del señor Puigdemont contra la Constitución, contra la legalidad democrática, y eso desde el punto de vista penal, cómo va a quedar sancionado en nuestro país. La decisión ayer de este tribunal de un Estado de Alemania, que es al que le ha tocado pronunciarse sobre el asunto de la entrega, la decisión de no entregar a Puigdemont para ser juzgado por rebeldía, y probablemente sí, pero también está por ver si entregarle por lo de la malversación de dinero público. Lo primero es una duda que venimos también arrastrando en las últimas horas, igual Pilar Gómez, que es quien mejores fuentes tiene en esta materia, yo creo, está en condiciones de aclararme, que es la decisión sobre la rebelión o alta traición que dicen allí del tribunal alemán. Ya no tiene vuelta atrás, es una decisión firme, cabe o no cabe recurso. Si Puigdemont podía recurrir la decisión que tomara el tribunal, la Fiscalía, que es quien representa a la justicia española, no puede también hacerlo y que por tanto sea otro órgano el que tenga que tomar la decisión definitiva. Sí, que a mí sí me han confirmado la idea de que cabe recurso, también hay ahí un tribunal constitucional, pero también me estaban apuntando ahora desde fuentes del gobierno que están un poco pesimistas con ese tema. Creen que es difícil que se presente ese recurso, aunque es verdad que sería coherente con la postura que defendió la propia Fiscalía de Alemania, que fue clarísima la semana pasada. Veía todos los delitos o compartía todos los delitos. Entonces, bueno, parece que todo va a quedar en manos de lo que puede hacer el juez del Tribunal Supremo, que tampoco sabemos bien lo que puede hacer. Yo esto de cuando venga y sea condenado y pasado no sé cuántos años, no creo que sea la solución, pero tampoco se me ocurre que pueden... no sé, la palabra no es idear, pero ¿a qué se pueden aferrar? Lo de retirar la euroorden, yo creo que es un papelón también retirar la euroorden. A lo mejor es la única opción y si el Supremo solo tiene esa opción, yo voy a respetar lo que hagan, pero me parece que no va a quedar bien que se vuelva a retirar la euroorden. Me acordaba ayer cuando pasaba todo esto de los abogados del entorno de Puigdemont. Desde el principio ellos decían que Alemania no parecía tan favorable como algunos consideraban. La verdad que sí que es un varápalo importante y que puede ser, esto es a fiarlo a largo, que al final si se nos confirma el peor escenario y Puigdemont es entregado solo por malversación, que cuando haya un juicio, no un procesamiento, cuando haya un juicio a los líderes del proceso aquí en España, el fiscal tenga que acabar acusando solo de sedición, pese a que el juez haya hecho un procesamiento por rebelión, porque el fiscal tendrá que medir qué opciones
tiene, y en el Supremo ese debate estuvo hasta el mismo momento en que Llanera redactó su auto de procesamiento, si era muy arriesgado ir a por la rebelión. Víctor. Sí, yo me gustaría dar dos apuntes que creo que son un poco a contracorriente de lo que estoy escuchando, ¿no? Por una parte, resultaba, bueno, para muchos han considerado que era una sorpresa la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, pero yo creo que para muchos no lo ha sido, ¿no? Muchos juristas en España, también muchos juristas alemanes, pues consideraban que los delitos de sedición y de rebelión son muy amplios, muy interpretables y que deberían, pues bueno, interpretarse de una manera más restrictiva, acotarse a grupos armados que tengan la capacidad de suplantar al Estado, cosa que no tenían los independentistas, y acotados a actos abiertamente violentos. Por lo tanto, yo creo que no ha sido una sorpresa. Y lo segundo, y quizás más controvertido, es que creo que es una buena noticia. Es una buena noticia para el unionismo a largo plazo, no a corto plazo, porque es una decisión relativamente rápida, nos ahorra años de recursos que acabarían pues en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde al final, tarde o temprano, nos acabarían dando un rapapolvo a la justicia española, y creo, y lo creo así porque creo que la estrategia más efectiva, más eficiente, más eficaz, incluso diría que más equitativa para luchar contra el independentismo ha sido perseguirles por la malversación de fondos, delitos de desobediencia, etcétera. Una serie de delitos que acarrean penas considerables como inhabilitación y que, como hemos visto en el caso de Mas o de Francesc Homs, tienen un efecto disuasorio. Por el contrario, tratar de perseguirlos por delitos de rebelión o de sedición, lo que hemos conseguido es dar oxígeno al independentismo. Fernando Onega decía, sí, la decisión del tribunal alemán daba oxígeno al independentismo. Creo que el oxígeno se lo hemos dado nosotros, lo han dado los tribunales españoles persiguiendo estos actos por rebelión y sedición. Reconozco que es una opinión controvertida, pero creo que cuanto antes, recuperemos todos un poco la sensatez y la serenidad, nos daremos cuenta que esta es una manera más efectiva de luchar contra un independentismo que durante los últimos meses, si acaso, ha estado ganando adeptos gracias a poder manipular, obviamente no lo niego, manipular esa imagen de que el Estado ha estado reprimiendo y persiguiéndoles políticamente, que es una cosa que, por cierto, el tribunal alemán considera que esto no es así, ¿no? Que no es un preso político, y eso también hay que dejarlo muy claro. Arcadi. Dos cuestiones, a mi parecer, fundamentales en este asunto. La primera es lo del asunto interno, ¿no? Durante estos 5 años de decadencia, Europa ha repetido siempre que el caso independentista era un asunto interno español. Por lo tanto, las decisiones, tanto políticas como judiciales, dependían de eso, de que efectivamente España pues resolviera su problema. Incluso eso mismo dijo hace poco la señora Merkel, unos días después de que Puigdemont fuera detenido por la policía alemana. Esa idea del asunto interno, a mi juicio, yo he estado siempre en desacuerdo, porque creía que efectivamente Europa era incompatible con el proyecto que llevaban a cabo los secesionistas, y que por lo tanto Europa había sido fundada justamente para evitar situaciones de la inmoralidad y de la turbulencia, digamos, democrática que planteaban los independentistas. Pero bueno, era un asunto interno. Desde el punto de vista del asunto interno, cabía esperar, por lo tanto, ya en el caso belga y ahora en el caso alemán, una aplicación mecánica, automática de las euroórdenes, ¿no? Es decir, del hecho de que los jueces, allí donde estuvieran, tenían evidentemente que darse cuenta que hay un mismo espacio judicial europeo, que hay un mismo espacio político europeo y que hay incluso un mismo espacio moral europeo. Por lo tanto, aplicar este principio automático, mecánico. Usted pide un recurso por estos delitos, sus razones tendrá, se lo traemos. Eso es lo que yo esperaba, evidentemente, de las autoridades belgas y lo que esperaba de las autoridades alemanas, porque estaba fiado, un poco como ha dicho Alsina en su intervención por la mañana, a primera hora, porque estaba fiado, en fin, en esa unidad europea. Bueno, esto ha sido, desde mi punto de vista, una devastación y una catástrofe desde el punto de vista europeo. En segundo lugar, todo el relato del independentismo, desde el principio, estaba llamado a decir
la única voluntad que tenía, la única intención que tenía era la de decir: España no es una democracia homologable. España no es un país donde los jueces sean independientes, no es un país donde los políticos actúen bajo criterios democráticos. España es un país realmente de una calidad democrática extraordinariamente baja. Bueno, ese relato, hay que reconocerlo, ha sido confirmado, aunque sea de una manera oblicua, por la increíble decisión. Me hace gracia porque a veces dice el papelón de la justicia española, desde luego el papelón de Llarena, su errática instrucción, todo lo que queráis, pero el papelón enorme de la justicia alemana, o de la justicia de ese tribunal concretamente, reafirmando las tesis independentistas, es decir, que España es un país de baja calidad democrática, donde sus jueces no interpretan bien las leyes, donde injustamente las aplican y donde hay todos los motivos para considerar efectivamente que están sometidos al imperio de la política. Un auténtico desastre. Pero, Arcadi, yo creo que ese es un uso propagandístico que utiliza el soberanismo para desvincularse del debate jurídico, que a mí me parece legítimo y es al que apuntaba antes Víctor, que se puede discutir la figura de la rebelión en términos más técnicos y desapasionados, aunque entiendo que desapasionarse en esta crisis sea muy difícil. Pero observar la rebelión desde la perspectiva que lo han hecho los jueces alemanes es la misma perspectiva de la que algunos juristas consideran perfectamente justificable y legítima, y que no tiene por qué contaminar la intoxicación de la separación de poderes, no tiene por qué significar que Llarena esté actuando al dictado de los intereses del gobierno, por mucho que coincidan en posiciones respecto al porvenir judicial de Puigdemont. Sí, ese no es el problema. La discusión sobre la naturaleza de la rebelión, por ejemplo, se le puede... Es que yo no quiero entrar en el debate jurídico porque es que me parece como un poco absurdo, ¿no? O sea, la cuestión es el automatismo. Si el automatismo no se respeta es porque evidentemente hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, hay una desconfianza respecto a las decisiones que tomen los Pero, jueces. Arcadio, entonces ese automatismo... Hasta ahora lo que pensábamos algunos, es que se trataba únicamente de ver si en el Código Penal del país en el que se encuentra el procesado en España, en este caso Alemania, existe un delito equiparable al que aquí llamamos rebelión. Sí. Y si existe ese delito, ya está, la justicia Esa de allí era entrega al procesado para que aquí sea juzgado. Entre Y ahora orden. nos encontramos con que el tribunal de allí también entra a examinar los hechos que se han producido para decidir no si en Alemania existe un delito llamado alta traición que es equiparable a la rebelión en España, sino si en Alemania el señor Puigdemont habría llegado a ser acusado de alta traición conforme a los hechos que el juez español está relatando. Y claro, esta es una diferencia muy notable, porque al final quien está estableciendo el criterio sobre si en España se puede juzgar a Puigdemont por rebelión es un tribunal de un Estado federado alemán. Sí. Y luego una cuestión también fundamental asociado con esto. Es decir, nosotros no somos juristas ni creo que debamos interpretar esto en términos juridicistas. Jurídicos sí, pero no juridicistas. Vamos a ver, ¿alguien puede comprender de una manera equilibrada y ecuánime como Víctor pretendía hacer de su aserto, que el señor Puigdemont sea juzgado por delitos de malversación? Es decir, ¿hay algún español normal que entienda que detrás de toda la actividad secesionista hay solo un uso torticero de los caudales públicos? Es que me da igual, el tipo jurídico con el que esto encaje. Pero, es que eso es una tropelía contra el sentido. Es importante desobediencia. Hay un margen entre la desobediencia de los 8 meses que le castigaron al señor Mas, ¿quieres decir? La sedición. Sí, pero ese es el debate de cuando él tramita la euroorden, los delitos que imputan esa euroorden, y él habla de malversación, habla de desobediencia y prefiere poner o apuesta por rebelión, que es lo que ha hecho en su auto, que es verdad que ha habido debate no solo entre los juristas, sino en el propio Supremo, sobre hasta cuándo se podría sostener, porque es verdad, hay gente que dice que no estaba probado lo de la violencia. Pero a mí sí me parece importante lo que estaba destacando Arcadi, de
cómo funcionan las euroórdenes. Y es verdad que hay que ponerse a ver entonces si funcionan o no funcionan, porque lo que se quería era que no fuera, cuando era entre países de la Unión Europea o Estados miembros, no fuera una extradición. En la extradición sí que tienes que hacer que haya 2 delitos que sean casi iguales. En este caso era, bueno, pues nos entra al fondo, vemos que coinciden y no tendrías que entrar a valorar, porque a mí también me parece muy arriesgado que un señor entre a valorar en una semana un procesamiento que lleva aquí meses con pruebas y entonces este señor, yo no sé si ha tenido tiempo de leerse o en virtud de que valora que haya o no violencia, porque habrá que ver toda la documentación que tiene también el Supremo para argumentar. Oye, luego lo hemos visto con la señora Lamela en la Audiencia Nacional, que ella consideraba que no había rebelión en el caso de Trapero. Hay discrepancia, claro que sí, pero a mí que sea un juez alemán, que insisto, no voy a dudar de su capacidad, pero que echándose un vistacillo a lo que le han pasado y a los documentos que le han pasado para tramitar la euroorden, porque él no tiene más acceso al caso, pues limite y deje al final en malversación, que está claro que malversación hubo y malversación es en lo que se van a centrar a partir de ahora, y ya se habló de que la Guardia Civil va a pasar un informe de malversación, pero hombre, algo más que malversación creo que hubo, sin ser entonces, una Pilar, habrá jurista. que reconocer al soberanismo su enorme éxito de estrategia en el plano mediático, en el plano propagandístico, en el plano judicial. Solo falta ahora que a Clara Ponsatí en Edimburgo, en Escocia, también declaren que no procede juzgarla por delitos similares y que sea otro tribunal, en este caso británico, el que conteste también el criterio juez de Arena. ¿Que la fuga era esta? Ya, pero digo que es una estrategia que ha cuajado y que la internacionalización que nos parecía frívola está resultando. Editorialmente en muchos medios de comunicación y judicialmente también, porque se ha descubierto hasta qué punto sí es que tiene relación. Tiene relación, Rubén, una cosa con la otra. Es que uno de los errores graves, el máximo que ha cometido el gobierno, a mi juicio, en este asunto, no es ahora el de Rajoy, que digas, oh, pobre Rajoy, ahora Cifuentes y el tribunal alemán y tal. No, esto viene muy atrás. Es decir, la propaganda independentista ha sido, y esto lo llevamos diciéndolo años, claramente triunfadora. Es decir, no solo ha funcionado, o sea, la relación mediática judicial es obvia. Es clarísima, pasa en todas partes, no hay jueces que decidan aislados en una urna de cristal del mundo, en absoluto, no lo hay. Ha triunfado porque las instituciones españolas, incluyendo la justicia, han colaborado en eso. Han colaborado persiguiendo delitos que tienen difícil acogida en otros sitios. Y bueno, la justicia alemana ha rechazado otras euroórdenes o otras extradiciones en el pasado. Por ejemplo, 4 banqueros alemanes perseguidos o reclamados por la justicia británica. Y nadie ha cuestionado que eso significara pues un ataque a los principios o la homogeneidad jurídica en Europa. Por cierto, la homogeneidad, eso de un espacio jurídico, eso se da más bien en China. Es bueno que yo creo que haya diversidad y que haya distintos criterios. También tenemos apelaciones en España dentro del sistema jurídico y es bueno que haya distintos criterios. Y me gustaría también rescatar el papel de Europa, a la que acusamos tanto, o se está acusando estas últimas horas tanto. Europa, la posición de Europa ha negado tanto la legalidad como la legitimidad de un referéndum unilateral en Cataluña. Ha estado al lado de sostener la unidad territorial de España. Y yo creo que eso es algo importante, tanto a las instituciones europeas como a los gobiernos. Ahora bien, lo que no podemos querer es que todos los tribunales europeos entiendan y consideren como delito de rebelión algo que muchos, incluso juristas españoles, tienen dudas al respecto. Hombre, tanto yo me gustaría... A mí me bastaría China, me bastaría uno, Víctor. Y sobre lo de China, perdona, no, la homogeneidad, ¿sabes cuál es? La de la euroorden. Claro. La homogeneidad no es la de China, es la de la euroorden. La euroorden se faculta porque efectivamente hay un suelo moral común que se traduce jurídicamente en una relación de confianza. Hombre, no es China. Y al revés, las euroórdenes y las extradiciones no siempre funcionan. No siempre se cumplen. Evidentemente que no siempre funciona. Claro que no. ¿Y es que lo niega? Que tenga que funcionar sistemáticamente. En que estás hablando de unas democracias, es justo lo contrario a China. Es decir, si tú supones que hay un acuerdo entre los países de los Estados miembros, tendrás que confiar que ahí hay derechos humanos, tendrás que confiar en que la justicia de esos países instruye, y luego el decir que el juez se habrá equivocado porque estaba imputando unos delitos
que en Europa no se ven así. Hombre, el juez Llarena, cuando empieza esta instrucción, yo creo que no piensa que se va a fugar nadie, que él considera y hace una instrucción y él la tiene que probar, y no se nos olvide que es un juez instructor. Luego hay un juez que será el que a lo mejor determine, o la Fiscalía, si avala o no estos delitos. Hasta ahora se han avalado, pero yo te insisto, hay mucha gente en la Fiscalía que dice que a lo mejor hay que acabar acusando solo por sedición. Pero yo no creo que haya que poner el foco en si el juez Llanera se equivocó o no. El juez Llanera hizo su apuesta compartida por unos juristas, otros no. Ahora Europa dice una cosa diferente, pero en Europa sí que hay que pedirle. Yo no digo que todos los jueces de Europa tengan que opinar igual, pero cuando... Entonces quitemos la euroorden. Entonces ese marco que diseña la euroorden y que es muy concreto no sirve para nada. De hecho, para escaparse de la euroorden, Puigdemont elige el Código Penal asimétrico de Bélgica. Claro. Pero una vez que existe el armónico reflejo en el Código Penal alemán, desconcierta, efectivamente, es lo que apuntaba el Sina, y estoy muy de acuerdo, que existiendo la figura equivalente entre un tribunal alemán al mérito de un proceso que le sobrepasa por conocimiento y por pura lógica. Luego, como dice Arcadi, como no somos juristas, ni ganas que tenemos de serlo, pero yo en algunas crónicas he leído algo que tampoco entiendo muy bien, que es esto de que en el Código Penal alemán, para que se pueda acusar de alta traición, tiene que haber habido una violencia suficiente que haya doblegado es maravilloso. Al Estado constitucional. Sí. Pero es que si ha doblegado ¿Quién la aplica? Si lo ha doblegado es que ha triunfado. Es una cosa genial. Nadie puede denunciar si ha doblegado, no queda la otra parte. O sea, entiendo que en las crónicas estarán dando una versión un poco averiada del asunto, porque si no, no alcanzo a entender. Es como si solo si el golpe triunfa podemos acusar de golpe a quien lo ha dado. Pero ya es que si ha triunfado la hemos... Sí. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Me dicen, por cierto, que hay un gran revuelo con las declaraciones del profesor Álvarez Conde en este programa. ¿Por qué? Esta mañana, que hay un gran revuelo, no solo en la Universidad Rey Juan Carlos, el rector debe estar preparando su comparecencia, sino en el Partido Popular. Y de hecho hay... ¿Y Alemania qué dicen de esto? Hay dudas de si va Cifuentes. Y a mí por un lado me están diciendo que Cifuentes estaba previsto que acudiera hoy a esa convención. También me han corregido diciéndome que Rajoy llega esta tarde. Y ahora otra parte me dice que Cifuentes ha dicho que ella no va a ir ahora. Yo cuando pasan estas cosas... Que no va a ir a la convención. No, que no va a ir ahora, esta tarde. Está anunciada a las 4 de la tarde mañana. Pero ya anunciada, ella iba a intervenir hoy al principio de la semana, luego se ha ido retrasando. Sí. Pero ahora a mí unos me dicen, no, Pilar, Rajoy va esta tarde y Cifuentes va esta tarde. Y otros me dicen, no, Cifuentes dice que ya hasta mañana no va. Yo... Últimas estoy horas. Estoy desconcertada. Ya sabes que el crepúsculo nunca se sabe, ¿no? Se sabe si es el amanecer o el crepúsculo, en fin, hay una incertidumbre. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntame cómo está el patio económico a esta Incertidumbre, confusión, desconcertada está Pilar, y también están las bolsas, porque ayer protagonizaron una de las mayores subidas de los últimos meses. La española, por ejemplo, la bolsa española fue la mayor subida desde el mes de octubre, cuando aquí todo el mundo pensaba que iba a haber negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping, entre China y Estados Unidos. Pues resulta que esta madrugada el presidente de Estados Unidos lo que ha pedido es más estudios para ampliar precisamente esos aranceles a 100.000 millones de dólares adicionales a los 50.000 ya anunciados. Es decir, esta es la escalada tradicional que suele haber cuando hay una guerra comercial, y más cuando la guerra comercial afecta a gigantes como Washington y Pekín, lo cual genera alta inestabilidad. Así que la inestabilidad se transforma en números rojos, se transforma en pérdidas en las bolsas. El IBEX 35 ahora mismo baja un 0,32%, mantiene apenas por 9 puntos la cota de los 9.700. Acciona, IAG, BBVA y Telefónica son los valores que más suben, pero cada vez, como digo, hay más valores en Colorado. Telefónica, por cierto, estudia sacar a bolsa su filial británica O2, la que quiso vender hace un tiempo que no pudo, pues ahora estudia sacar la bolsa. Y la actividad económica, porque una cosa es lo que ocurre en los mercados financieros y otra, bueno, están relacionados evidentemente, pero también está la economía más cercana a nosotros, que es, por ejemplo, la producción industrial, que acaba de salir el dato, aumenta un 3,1%, y van 10 meses consecutivos al alza. El mayor repunte en la energía, más del 5% crece la actividad económica en el sector energético. Y cuando hay actividad económica, Hacienda siempre está cerca, como todo el mundo sabe. Y Hacienda presiona al mundo de las criptomonedas, no solo por el tema de la recaudación,
sino porque quiere saber quién paga y quién cobra con las divisas virtuales como es el Bitcoin. Lo que quiere no solamente es incrementar la recaudación fiscal, sino además luchar o impedir lo que es el blanqueo de dinero de capitales, el blanqueo de capitales. Así Pues está el que día. tengas un día muy bonito, Ignacio. Bueno, el día está muy animado. revolucionado, está muy animado para ser viernes. Sí, señor. ¿eh? Y lo que queda, que acaba de empezar el viernes. Pues ya veremos a ver cómo termina. Has reconstruido el acta del indulto. Se me habían amontado expedientes esta semana porque no hemos dado salida a muchos. Verdad eso. Pero tengo al del juez Llarena aquí delante de mí, que siempre está bien indultar a un juez. Especifico el apellido Carlos, es Llarena, porque ni llanera ni llaneras. Lo digo porque todavía se confunde su patronímico y porque el Supremo Juez del Supremo representa el mismo misterio, nada que ver con la estirpe de los jueces estrella. Llarena, ya lo sabéis, no concede entrevistas, no como este profesor que hemos tenido hace un rato, no presume y no tiene mejor camino que conservar el anonimato que el casco de que se recubre para pasearse con su Harley Davidson. Ningún vecino de Barcelona sospecharía que la bestia negra del soberanismo se desdobla en un ángel del infierno crucificado en el manillar de su ruidosa moto americana. Lo que sí saben los cachorros de Arran es donde vive y por eso lo intimidan y lo coaccionan hasta el extremo de forzarlo a marcharse de casa temporalmente. Y no es que Llarena sea catalán, que es burgalés, pero reside en Barcelona desde 1992. Barcelona 92, el mágico año olímpico, el destino de juez instructor que antes había itinerado en Torrelavega y Burgos, y la ciudad donde fue prosperando hasta alcanzar la presidencia de la Audiencia Provincial. Quiere decirse que Llarena ha vivido la pujanza y degeneración del soberanismo y que es difícil abstraerlo de su propia implicación personal, sentimental, llegando a haber declarado hace unos años al mundo que el independentismo requería una solución política. Los judiciales las administra él desde la Sala Segunda del Supremo, la ocupa desde 2016, pero ha sido en 2017 cuando Llarena ha adquirido un papel canónico y sobrevenido de personificación del Estado. L'état c'est moi, decía Luis XIV, el Estado soy yo, dice Llarena, procesando a los 13 apóstoles del soberanismo. Un hombre tranquilo es Llarena, sereno, flemático, incluso independiente, pero más que independiente, lo que Llarena debe hacer es sentirse solo en España, y no digamos en Alemania, cuyos jueces acaban de enmendarle el delito de rebelión. Juan Ramón Lucas. Carlos días. Alsina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. De viernes ya. Sí. Ya se va acabando esto, menos mal. Sí, es una pena, pero esta semana ha sido complicada. Muy complicada, pues una semana ha ido muy lenta, muy larga. Muy... Pero han pasado muchas cosas. Muchísimas cosas. Eso altera siempre el ánimo. Gente todavía por aquí trayendo torrijas. Ya sabes, si ha acabado la Semana Santa, ¿qué necesidad hay de recordarnos que ya ha acabado? No me refería a eso. Ah, perdón. No. ¿De qué vamos a hablar con los oyentes? Pues mira, ahora que tengo aquí el libro de Ruiz Taboada, que lo comenté ayer en el programa, de frases muy ingeniosas y de jugar con las palabras, y leo una que me ha encantado. Dice, cuando finges que te duele, pecas de falsa molestia. Molestia. Sí, de falsa molestia. Y mira, nosotros hemos considerado, aparte de, bueno, lo de Javier lo digo, no viene mucho al caso, pero como estaba aquí el libro y es buen amigo y buen compañero, pues recuerdo que ha escrito una cosa, que escribe en redes cosas muy divertidas y las ha recopilado en un libro. Pero en cierta forma, tangencialmente, sí toca el tema que hablamos hoy, que queremos hablar hoy con los oyentes, porque en las vísperas del Día Mundial de la Salud queremos conocer, digamos que realidades que se tuercen por una mala denominación de términos, por una mala referencia a términos médicos. Por ejemplo, tengo hernia fiscal, que es una cosa que le pasa a mucha gente en estos días, Sí. que es un chiste. Es un chiste, pero hay gente que lo cree de verdad, va al médico y dice, no me han diagnosticado una hernia se puede fiscal. somatizar estas fechas perfectamente. Sí. O el médico me ha dicho que tiene que extirparme la besuga. O mi marido y yo no tenemos hijos porque practicamos el corpore insepulto, que es una forma de identidad sexual muy interesante. Probablemente querrían decir coitus interruptus. En fin, esas frases que nuestra abuela, nuestra tía o nosotros mismos como médicos o como pacientes conocemos o hemos escuchado, que confunden los términos médicos y pueden resultar hasta divertidas. Queremos pasar un buen rato hoy, como siempre a esta hora de las 10, y la propuesta pues va en esa dirección. Confusiones con términos médicos. Pueden llamarnos y deben llamarnos ellos también. 4262599. Eso, 99. O 609 83 10 34. No se preocupe, 34. amigo oyente, luego a las 10 y... Últimamente te lo sabes muy bien los números y los das muy deprisa. No, pero cuando está No me da Rubén, tiempo a mí a secundar. porque si los doy mal dice que no me los sé después de estoy 3 siempre. años. Estoy siempre. No estás siempre. Sí, estoy siempre. Algunos días estás En por ahí. provincias.
¿Vas a Valencia este fin de semana? Voy a Sevilla. Sevilla, eso, a Sevilla. Sí, Sevilla está muy animado. Sí, él sí va. Otros otras igual no, pero Los del PP también. él sí. No todos, a lo mejor. Adiós. Creo que hacen un mitin en pompa fúnebre.